de vida. Reflejos de vida. Bienvenidos a Reflejos de Vida. Hoy en día vemos y escuchamos situaciones en las cuales Dios interviene milagrosamente cambiando el curso natural de las cosas, pero siempre con un propósito. Así como en la antigüedad, en nuestros días contamos con el Dios de milagros, que ha hecho, hace y seguirá haciéndolos. Y ese es el tema de hoy en nuestro programa. Bienvenidos. ¿Usted cree en los milagros? Sí, claro, un poco. Pues porque me han pasado cosas, ¿sí me entiende? O sea, que uno no espera y de repente le aparecen, entonces sí, yo creo que son milagros de Dios, ¿no? Pues sí, han visto, se han visto milagros, sí, pues a los que les han hecho los milagros, pues son los que hablan de milagros. Sí, claro, porque Dios existe, ¿sí? Ya es lo único. Porque he visto muchos milagros que mi Dios hace. Claro que sí. Pues de pronto de creer en los milagros, pues sí, pero... O sea, yo creo en Dios. ¿Pero hay milagros? Pues sí, he escuchado de personas que Dios les ha hecho milagros porque creen. Sí. Pues una vez pedí un milagro y me lo concedió. Un milagro es una manifestación sobrenatural. Cuando hablo de lo sobrenatural me refiero a lo divino, a lo que está por encima de lo natural. Siempre lo sobrenatural es lo poderoso, es lo que el hombre por sus propias fuerzas nunca podrá alcanzar, al menos que esa persona se una a aquel que domina lo natural y lo sobrenatural. Entonces un milagro es una manifestación sobrenatural de Dios para cumplir el deseo que Él tiene con una persona, con una familia o también con pueblos y naciones. La vida del Señor Jesucristo fue una vida de oración y una vida de milagros. Alguien dijo, Jesús comenzaba el día orando y terminaba el día orando, y en medio hacía muchos milagros. Fuimos llamados a imitar a Jesús y a vivir una vida de oración, una vida sobrenatural, una vida de milagros. Dios es un Dios grande y todopoderoso, y no hay nada imposible para Él. Está esperando por hombres y mujeres de fe que oren por un milagro para sus vidas, las de sus hijos, sus familias, sus ciudades y naciones. Dios desea siempre hacer milagros a favor de sus hijos. En la Biblia encontramos miles de testimonios de milagros que Dios hizo en personas que creyeron. La oración eficaz mueve la mano de Dios a nuestro favor. Dios es un Padre muy bueno que nos ama profundamente y envió a su Hijo Jesucristo para que viniera a este mundo a enseñarnos cómo relacionarnos con el Creador. Si queremos recibir un milagro de Dios como respuesta a nuestras oraciones, debemos imitar al Señor Jesús y debemos orar como Él enseñó y vivir una vida ordenada como Él la vivió. Una vida sin vicios, ni maldad, sin hipocresías, sin egoísmo, sin orgullo. Una vida de integridad, sinceridad y honestidad. ¿Cuáles clases de milagros hay? Bueno, podemos analizar que hay milagros que tienen que ver con la parte física, pero hay milagros que también tienden a realizarse desde el punto de vista de la misma creación de Dios, es decir, la naturaleza misma, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Josué dice, Sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Jalón,
y el sol y la luna se detuvieron. Eso es un milagro sorprendente, solamente Dios lo puede hacer. La multiplicación del alimento cuando Jesucristo lo hizo también, pues es un milagro, porque de lo poco se multiplicó a lo mucho. Pero también hay milagros que tienen que ver con la parte humana, ¿no? Una sanidad que tiene que ver con parte del cuerpo, qué sé yo, ¿no? Entonces también se relacionan con vida. Reflejos de vida. Lo que yo aprendí, o lo que Dios algo que me enseñó, fue que no es cuando uno quiera, es cuando Él quiere, y es la voluntad de Él, no la voluntad de uno. ¿Qué autor contribuyó con más libros al Antiguo Testamento? La respuesta después de comerciales. ¿Qué autor contribuyó con más libros al Antiguo Testamento? Moisés. Él escribió los primeros 5 libros de la Biblia, llamados el Pentateuco. Para recibir un milagro, usted y yo necesitamos primeramente oír la palabra de Dios. Es decir, entre más estemos en la presencia de Dios, buscándolo y oyendo su palabra, hará que nuestra fe se incremente y el milagro esté cada vez más cerca. ¿Para qué son los milagros? Los milagros son para, en primer lugar, el Dios Todopoderoso manifestarle al hombre su soberanía, también su omnipotencia, para que el ser humano crea que Él existe, porque a través de los milagros Dios se ha manifestado al hombre para que éste salga de su incredulidad y pueda creer que Dios es real, que aunque no lo vemos, pero Él se manifiesta a través de lo que Él hace. Tenemos un Dios de milagros. Servimos a un Dios de milagros. La Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por lo tanto, si ayer hizo milagros, hoy también está haciendo milagros y siempre seguirá haciendo milagros. Entre más grande sea su necesidad, más grande será su milagro. Hoy en día vemos familias y matrimonios restaurados, enfermos sanados, personas que no solamente han visto, sino que han sido el objeto del milagro, y esto hace que sea la prueba máxima de que Él es verdad. Cuando comparamos nuestra vida antes y después de Cristo, nos damos cuenta que somos la prueba más visible de su milagroso poder. Hay circunstancias en la vida que se salen de toda lógica, que ante nuestro sentido común son imposibles. Por ejemplo, una mujer queda embarazada y dé a luz en un parto normal cuando no tiene ninguna de sus trompas de falopio. Pues esa es la historia de una joven pareja en Fusagasugá, Carlos y Joana. Hace ya más de 6 añitos ya teníamos a Damara, que es nuestra primera hija, la nena mayor, y quedamos en embarazo, y un día más o menos a las 3 de la mañana, no recuerdo qué día era, empezó con un dolor bastante fuerte y nos fuimos de urgencias a una clínica en Pasto. A esa hora, inmediatamente muy bien atendida, gracias a Dios, nos informan bajo unos exámenes que le realizan que es un embarazo ectópico, es decir, que se rompió la trompa de falopio porque se fecundó no en el útero sino en la trompa. Entonces es bien complicado el tema. Inmediatamente la operan y nos informa la doctora que ella
le tuvieron que hacer una salpingectomía y nos explica que es la extracción de la trompa. Pues en ese momento obviamente es bastante complicado la situación, estamos bastante tristes porque queríamos tener otro bebé. Los médicos, la doctora nos dice que si queremos volver a tener otro hijo, pues tenemos que hacernos cualquier cantidad de exámenes, que tiene que alimentarse bien, que después de la cirugía tan complicada que tuvo, más o menos su recuperación está entre 2 años y medio a 3 años, como para que ella vuelva a pensar en tener un nuevo embarazo. Eso sucedió en el año 2008. Sin embargo, esta joven pareja todavía tenía un largo camino por recorrer. 4 años después la historia se repitió, pero esta vez, según los médicos, con consecuencias más dolorosas. En diciembre del 2012, ya estando aquí en Fusagasugá, un domingo en la mañana, cuando ya estaba nuevamente mi esposa embarazada, tenía 2 meses aproximadamente, listos para servir, mi esposa se desmaya. O sea, yo decía, Carlos, me duele, no sé por qué me duele esta parte, la parte izquierda. Y yo, bueno, entonces ese día fuimos cuando ya íbamos a iniciar el servicio, ¿sí? Cuando, no sé, fue que algo, o sea, me pasó como un escalofrío y le dije, me siento mal, ¿sí? Entonces a uno se le baja porque cuando se revienta, prácticamente lo que hacía el feto era reventarme por dentro, ¿sí? Ese es el dolor. Entonces, claro, cuando yo no sé, pasa un dolor como un corrientazo y uno queda quieto, y ahí fue cuando yo me desmayo. Y yo le decía, Carlos, otra vez, no puede ser, ¿por qué otra vez? Nos fuimos inmediatamente al hospital, donde, bueno, la atención se demoró un poquito, pero en horas de la noche nos confirman lo que tanto temíamos, que era un segundo embarazo ectópico. Me dice el ginecólogo, entra a cirugía. Yo le dije, yo sé. Sinceramente, yo en el hospital yo decía, o sea, que otra vez. No miento, o sea, no es tampoco, ay no, gloria a Dios, porque esto, sino uno dice, bueno, ¿y ahora por qué? O sea, y uno dice, y es como un encuentro con el Señor, como diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Cuando ingreso, ella ya estaba lista para entrar a cirugía. Pues fue bastante doloroso cuando nos informan que pues sale el médico y nos dice que, pues me dice, ¿usted es el esposo de la paciente? Y le digo, sí, de Joana. Me dice, ¿tienen hijos? Yo le digo, sí. Pues disfrútela porque no pueden volver a tener hijos. Pues obviamente me senté a llorar con el dolor de ese punto de decir, bueno, Señor, ¿qué pasa con nuestros sueños? ¿Qué pasa con el deseo de tener un bebé más en casa? Y ya mirábamos que científica y naturalmente pues era imposible. Nos informan que también tiene que hacerle una salpingectomía, es decir, extracción de la segunda trompa, y por lo tanto ya queda imposible tener más hijos. Durante este tiempo, Joana aprendió muchas cosas. Una de ellas es que debemos reclamar las promesas, día a día, hora tras hora, como si ya estuvieran hechas. Si Dios es un Dios grande, si Dios es un Dios de ayer, de hoy y de siempre, bueno, entonces que sea un Dios de hoy. Y yo sé que a mí fue cuando yo empecé a declarar, empecé a decir, o sea, Señor, eres grande, tú me vas a colocar mi trompa y mi hijo. Esa era mi declaración. Yo simplemente declaraba, yo decía, en el nombre de Jesús, tú me vas a dar mi hijo, me vas a dar mi trompa, o sea, no sé, pero si tú eres grande, o sea, yo sé que lo vas a hacer, punto. En junio, cuando fue o sea, yo decía, Carlos, me siento mal, yo no sé qué es lo que tengo, me siento como si verdad estuvieras como embarazada, pero los olores empezaban a molestarme, o sea, yo era pero tan raro. Entonces yo le dije así como por chiste, le dije, pues hagámonos una prueba de embarazo. Entonces fui cuando nos hicimos la prueba de embarazo, eso me la reconfirmaron cuando quedé positivo. Bueno, cuando al otro día me fui a hacer la ecografía, fue algo increíble porque llegamos allá, yo entré, cuando empezó el doctor, embrión vivo, no sé qué, o sea, yo lo escuchaba y yo decía, ¿está bien? O sea, ¿de verdad está adentro? Yo le decía, ¿está adentro?
entonces me decía, dijo, ¿usted quiere verlo? Entonces me volteó la pantalla. No, yo pues salí de ese consultorio, pues yo lloraba y la verdad uno le daba, yo era gracias Señor, pero o sea, yo todavía miraba eso y todavía como que wow, o sea, ¿en serio yo soy? O sea, yo decía, Carlos, no lo puedo creer. No. A pesar del diagnóstico y la dureza de algunos médicos, el embarazo de Joana fue perfecto, como toda obra que viene de manos del Creador. En la clínica, los ginecólogos, yo les contaba antecedentes, todos, pero ¿usted cómo está embarazada? Entonces yo le decía, es un milagro. Y la verdad a mí me respondió un ginecólogo que pues también es súper duro, pero ya uno ya como que decía, es que los milagros no existen, mamita. Y bueno, ya cuando llegó el 8º mes, fue la última ecografía de la placenta para mirar que no se pegue, ¿no? O sea, le decía a Carlos, Dios es tan perfecto que hace las cosas perfectas. Ese embarazo perfecto, o sea, decía el niño está bien, no tiene absolutamente, o sea, pegado, nada. Le midieron, mire, una ecografía de detalle que me sorprendió tanto, le medían hueso por hueso, o sea, yo decía, wow, Señor, o sea, eres tan maravilloso que o sea, todo estaba bien, estaba perfecto. Me decían, no, la verdad, mamita, usted no necesita ni medicamentos para la trombocitopenia, no me colocaron medicamentos. Yo, la verdad, siempre antes de entrar a un consultorio, siempre lloraba antes. O sea, yo decía, Señor, en el nombre de Jesús, no quiero que me coloquen medicamentos. Esa actitud y esa fe, por encima de todo, dieron como resultado un hermoso milagro de Dios que hoy tiene 2 meses y medio y que puede cargar en sus brazos. La cesárea, por ejemplo, ahorita con ella fue muy, muy bien. ¿Y la niña está bien? Bien. La niña ya tiene 2 mesecitos y medio. Y así como yo digo, y lo que nos ha enseñado ahorita la palabra por medio de nuestros pastores es que uno debe siempre adorarle a Dios. Y adorarle a Dios, sí, con cánticos y todo, pero es agradecerle. Y agradecerle por todo lo que nos da cada día, a veces hasta por los problemas. Que a veces uno dice, le llega un problema, una circunstancia, uno debe adorarle a Dios, agradecerle a Él. Pero la cuestión no es dejarse uno caer, sino la verdad es levantarse. Porque si uno se queda en la circunstancia, ¿sí? Uno adora la circunstancia. En cambio, de verdad, realmente adorar realmente al que puede sacarnos de la circunstancia. Vida. No nos equivocamos al pensar que todos los seres humanos necesitamos de un milagro, en la parte económica, en la parte física, en nuestras relaciones interpersonales. Pero la pregunta es, ¿por qué no se lo pedimos a Dios? Si no recibimos más de Él, es sencillamente porque no le pedimos o no le creemos. Dios obra en el momento perfecto. Así que si oraste y no has recibido una respuesta aún, no te desanimes. Persevera, sigue orando y ya verás. Dios hará algo grande en tu vida. Milagros de sanidad, milagros en tu familia, milagros en tu economía. Un buen trabajo, una casa, un automóvil, recibir la pareja que Dios tiene para ti. ¿Cuáles fueron los milagros de Jesús? Él hizo milagros que tienen que ver con el cuerpo humano, sanidad, levantamiento de paralíticos, resurrección de muertos, colocar ojos cuando existía únicamente la cuenca del ojito y lo colocó totalmente, el liberar también endemoniados, que eso es una manifestación sobrenatural de Dios, pero también realizó milagros caminando sobre las aguas, realizó también milagros multiplicando el alimento para las multitudes, realizó también milagros calmando los vientos y las tempestades, porque esos son manifestaciones sobrenaturales que solamente Él puede hacer, ¿no? ¿Cómo hacer para recibir un milagro? Sencillamente hay que creer que Dios es poderoso para hacerlo, tener fe que Él lo va a realizar, por un lado, creer que lo que está escrito en la Biblia es la verdad, y por otro lado, confiar en que los milagros se realizan de acuerdo a los propósitos de Dios. ¿Cómo debe ser nuestra actitud después de recibir un milagro?
debe ser una actitud de mucha humildad, de mucha fe en Dios, de mucha obediencia a Dios, de no darle la espalda a aquel que me ayudó al realizar ese milagro, y cuando ya estoy sano o he recibido lo que quería, entonces chao, hasta luego y nos vemos después, Señor. No, debe ser una actitud de obediencia a su palabra. Bienvenidos a Panorama Cristiano. El actor que protagonizó a Barrabás en la película La Pasión de Cristo se convirtió al cristianismo. El actor italiano Pedro Sarubi, quien interpretó a Barrabás en la película La Pasión de Cristo, se ha convertido al cristianismo. El actor afirma haber descubierto la misericordia de Jesús mientras representaba a Barrabás. Fue una experiencia no solo profesional, sino sobre todo humana. No me avergüenzo de decir que durante el rodaje me convertí. Según Sarubi, cuando llegó al set de la película, él quería el papel de Pedro, pero Mel Gibson ya había elegido a todos los actores. Por último, afirma que la meta de su búsqueda la ha alcanzado con Jesús. Según estadísticas, en el año 2030, China contará con más cristianos que cualquier otro país del mundo. Para ese año, en China habrá unos 247 millones de cristianos, mucho más que en los principales países cristianos de la actualidad, es decir, Estados Unidos, Brasil, México y Rusia. La comunidad cristiana de China pasó de 1 millón en 1949 a 58 millones en 2010. Para 2030, el gigante asiático puede albergar el mayor número de cristianos en el mundo. Según un estudio de la más popular red social china, los internautas buscan cada vez más información sobre el cristianismo y Jesús, y estas búsquedas superan las relacionadas con el Partido Comunista del país y su actual dirigente. Es necesario que diariamente borremos de nuestro corazón aquellas cosas que nos alejan de Dios, y la tarea para hoy es borrar las 3 siguientes. Dios se mueve entre quienes confían en su poder sobrenatural. Si nos atrevemos a creer más allá de las circunstancias y de lo que digan las demás personas, activaremos los milagros en nuestra vida. Es todo por hoy en nuestro programa. Bendiciones.